una nueva serie de mensajes sobre los últimos tiempos, Hace un par de años atrás traímos unos mensajes también que con este tema, los últimos tiempos, pero ustedes saben que siguen sucediendo cosas en el mundo, los cambios que se siguen dando. Vemos las noticias y cuántas cosas que se presentan que nos está dando indicaciones, señales que ya el Señor viene pronto. ¿Cuánto lo estamos esperando? ¿Cuántos los estamos esperando? Ya vemos lo que sucede con las diferentes naciones, ya vemos lo que el pueblo de Israel, que es donde la mayoría de las profecías señalan, es como se dice, algunos dicen, le llaman el reloj del tiempo y el cumplimiento de la palabra de Dios. Y vemos cómo las tensiones se siguen manifestando. Así que sentí en mi corazón, tan pronto terminamos la serie anterior, de volver a dar este tema, esta serie, porque es necesario y poderlo irlo relacionando lo que nos dice la Escritura, lo que está profetizado, lo que el mismo Jesucristo trajo como señales, que estemos entendiendo esos tiempos y las cosas que están sucediendo. Cómo los relacionamos con la Escritura y cómo esto nos indica que la palabra de Dios se cumple. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, pero su palabra no pasará, se va a cumplir. Las cosas llegan y se terminan. Lo que hay en este mundo tiene una fecha de ¿qué? De expiración. Todo tiene una fecha de expiración. Igualmente nosotros, aunque queremos alargar la vida, es normal, pero todos tenemos una fecha de expiración, y así todo lo que hay sobre la tierra. El cielo tiene una fecha de expiración, la tierra tiene una fecha de expiración, las estrellas, todo lo que hay en el firmamento tiene una fecha de expiración. Y eso lo vamos a ir viendo en esta serie de mensajes de los últimos tiempos. Pero la palabra de Dios se va a cumplir sobre todas las cosas. Esa no tiene fecha de expiración, ¿verdad que no? Porque esa se acabará todo, pero la palabra de Dios, esa seguirá y seguirá por toda la eternidad. Así que vamos a estar trayendo esta serie de mensajes. Pero antes habíamos estado hablando sobre una iglesia saludable y traemos diferentes mensajes sobre lo que debe ser una iglesia saludable, que tiene que ser una iglesia donde se manifieste el poder de Dios, donde esté la presencia del Señor, donde se adore y se honra a Jesucristo, y también que marcha conforme a la Escritura. Si algo se sale fuera de lo que es la palabra, ya no podemos decir que es una iglesia saludable. Algo no está en su lugar, algo no está correcto. Así que ya habíamos terminado, pero hoy yo quiero dar un toquecito para entonces hacer la transición para lo que vamos a empezar a hablar de hoy en adelante, por el paso de un tiempo, sobre los últimos tiempos. Y el último mensaje que dimos sobre la serie Una Iglesia Saludable fue viviendo el llamado. Aquello que ahora nosotros hemos comenzado a vivir sobre esta tierra, en la nueva vida que ahora tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos sido alcanzados por Jesucristo? Y hemos sido transformados por Jesucristo. Y ahora hemos sido una nueva criatura. Amén. Y eso es importante entenderlo. Ahora pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos, y antes éramos del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Pero ahora pertenecemos al reino de los cielos. Y hay un nuevo estilo de vida, el cual nos mueve y motiva de lo que vamos a hacer sobre esta tierra. Por eso es importantísimo entenderlo, que tenemos que estar viviendo ese llamado que nos hizo el Señor, de sacarnos donde estábamos para ahora comenzar a vivir una vida diferente. Unos tienen más años, otros
tienen menos, pero todos estamos en el mismo deber de vivir esa nueva vida y conforme a los principios establecidos por la palabra de Dios, de cómo debemos de vivir, de ahora que tenemos una nueva vida en Cristo sobre esta tierra. Y está muy claro en la Escritura. Pero el último mensaje que dimos, pues vimos tres diferentes aspectos que deben ser los principales, esos tres factores principales para poder llevar a cabo nuestra nueva vida sobre esta tierra y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Vimos, habíamos hablado de viviendo el llamado de ese pasaje que está en Efesios y 1 Tesalonicenses. No lo vamos a leer en este momento, pero es ahí donde estaba basado. Ahora, el primer punto que vimos de ahora cómo vamos a vivir ese llamado, esa nueva vida del Señor, es lo principal, es el amor hacia Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Que Él sea el que ocupe el primer lugar de nuestra vida. Que nosotros con nuestra vida podamos honrarle. ¿Cómo podemos saber si yo estoy amando a Dios? Cuánto yo honro su santo nombre. Cuánto yo le glorifico en la manera en que yo vivo. Cuánto yo estoy haciendo una vida de devoción al Señor. Mi devoción para Él. Mi parte de veneración a Él. Y también mi parte de adoración a Él. Dice la Escritura, tanto Colosenses 3:17 como también lo menciona en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 31. Ambos concuerdan en el mismo enfoque. Dice que todo lo que nosotros hagamos sea ¿para quién? Para la gloria del Señor. Si todo lo que voy a hacer es para la gloria de Él, entonces yo estoy demostrando que amo a Jesucristo, amo a Dios sobre todas las cosas. Es ahí donde yo lo voy a demostrar. Ahora, ¿cómo yo voy a vivir en ese sentido? Mostrando que amo a Dios y es lo principal, lo primordial en mi vida, viviendo en el temor de Él. Ahora, la palabra temor no es miedo, no es miedo a Él. Hay quienes viven teniéndole miedo a Dios, porque no quieren que le pase nada malo, pero nosotros no vivimos en miedo al Señor por lo que nos pueda pasar. Nosotros vivimos en el temor al Señor porque lo que significa es tener reverencia delante de Él, poderlo obedecer en todo lo que hacemos, manteniendo una vida de comunión con Él, manteniendo una relación personal con Él. Y eso es lo que se dice en la Escritura, vivir en el temor de Dios. Que yo lo que hago, lo hago con respeto delante de Él y hago las cosas correctas, agradándole a Él en todo lo que yo hago, en la manera en que yo vivo. ¿Cómo yo puedo saber cómo se puede determinar que una persona, un hijo, una hija, ama a sus padres? Obedeciéndole, haciendo lo que ellos le mandan a hacer, honrándolos a ellos, como dice la Escritura. Ahí es donde se puede determinar cómo un hijo ama a sus padres. Cómo un hombre, un esposo, puede demostrar que ama a su esposa. Y cómo su esposa va a demostrar que ama a su esposo. Ambos siendo fieles uno con el otro. Ambos ayudándose mutuamente y manifestando esa unidad de amor. Ese es el mismo principio. Pero dice a Dios sobre todas las cosas. Así que es importantísimo siempre entender que ahora que hemos sido rescatados por el Señor de lo que es este mundo, Dios debe de ocupar el trono de nuestra vida y debe ser glorificado en todo lo que yo hago. Amén. 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 Entonces darle la gloria al Señor. Y el segundo punto lo vimos, amor al prójimo.
si amo a Dios, también yo lo voy a demostrar amando al prójimo. Porque no puedo, dice Primera de Juan, la epístola de Juan, Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 20, y sigue por ahí esos versículos, dice que ¿cómo yo voy a decir que amo a Dios al que no he visto y aborrezco al prójimo a quien yo he visto? ¿Cómo puedo decir que yo amo a Dios a quien yo no he visto, pero digo que aborrezco al que yo estoy viendo, lo estoy rechazando? O sea, no puede haber relación. Si yo amo a Dios, voy también a amar a quién, al prójimo, porque voy a buscar hacer un bien al prójimo, voy a buscar ayudar al necesitado, voy a ver la necesidad y el momento que esté atravesando para yo tender la mano y también ayudar al prójimo. Si yo ayudo al prójimo, demuestro que amo al prójimo, estoy demostrando que amo también a quién. Estoy amando a Dios, porque las dos van en conjunto. Y si digo que amo a Dios, tengo que también amar al prójimo, porque es lo que Dios espera de nuestra nueva vida. Primero a Dios, pero también tenemos que amar los unos a los otros. Ahora, es importantísimo entender, se ama al prójimo en el sentido de la necesidad que pueda tener. No importa quién. Dices, aún los enemigos, aquellos que pueden estar contra nosotros o que no participan o no concuerdan con muchas cosas de uno y el otro, pero en la necesidad es que se demuestra el amor. Cuánto yo puedo ayudar a aquel que está necesitado y yo tengo para poderlo ayudar. No significa, quiero aclarar esto, no significa que voy a apoyar al prójimo, no voy a apoyar ni tampoco participar en aquello que está viviendo que sea pecado. Amén. Yo puedo ayudar, puedo hacer favor, pero no apoyar a lo que es el pecado, no participar con lo que es el pecado del prójimo. Pero sí el Señor nos dejó una encomienda a los creyentes, que de la misma manera que nos amemos unos a otros como creyentes, entonces dice, en esto sabrán todos que ustedes son mis discípulos, que se amen unos a otros. Tenemos que, sobre todas las cosas, amarnos unos a otros como creyentes en Jesucristo. Al que no es creyente, sí va la ayuda en la necesidad, va el favor que podemos hacer, pero no podemos apoyar el estilo de vida que tienen, o una vida que sea desordenada, o una vida que no esté en conformidad con la palabra del Señor. Amén, eso está claro. O sea, vamos a amar, vamos a ayudar, pero no apoyar ni participar en todo lo que es concerniente a una vida de pecado. Y el punto número 3, amor a la obra. Si yo amo a Dios, tengo que también amar su obra, porque esta es la obra de Él. ¿Cuánto yo debo de amar la obra también del Señor? A la razón por la cual estamos en este mundo, en esta vida, es para que hagamos la obra de Jesucristo. Es ahí donde dice, ahora ustedes sigan haciendo lo que yo les enseñé y lo que yo les demostré. Ahora háganlo ustedes. Tenemos que amar la obra. Y es ahí donde el Señor, por medio del Espíritu Santo, como decíamos, nos ha capacitado con los dones espirituales. Nos ha dado unas capacidades y destrezas espirituales que son para ponerlas al servicio de Él. Ahora tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para poder llevar a efecto, llevar a cabo
esas labores que cada uno ha recibido, el momento en que creyó en Jesucristo y fue lavado con su sangre, vino el Espíritu Santo y también puso en nosotros, por lo menos, como decíamos, un don, el cual debemos de procurar ponerlo a funcionar, con la ayuda, clara está, del Espíritu Santo, porque viene de Él. Dice que Él reparte a cada uno como Él quiere, no lo que yo quiero, porque a veces yo puedo querer algo, desarrollarme en algo, un ministerio que yo quisiera alcanzar a tener, pero cuidado, porque puede ser que entonces no lo use para la gloria de Jesucristo, lo estoy usando para mi propia vanagloria, amén. Y eso es importantísimo entenderlo. Hay quienes se llaman a sí mismos para entonces poder con eso resaltar más que los demás y querer recibir todos los honores. Nosotros, en nuestra condición de vida, en nuestra humildad delante de Él, nosotros somos capacitados por el Espíritu Santo y Él sabe lo que somos, nuestro carácter, nuestro tipo de persona, cómo es nuestro corazón, para entonces capacitarnos en ese sentido. Y ahora Él sabe que podemos hacer y realizar esas labores, esas funciones. Pero Él lo hace, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 12, como Él lo quiere hacer. No como yo quiero, sino como lo quiere el Señor. Amén. Ahora, tenemos también nosotros unas capacidades y destrezas naturales que nacimos con ellas y que se van desarrollando en nuestro crecimiento, en nuestra formación. Esas capacidades y destrezas naturales. Y cada uno tiene unas destrezas naturales que sabe hacer con sus manos, que sabe hacer con sus diferentes maneras que lo puede hacer. Y eso hay que ponerlo también bajo el poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guíe en esas capacidades naturales que yo debo de también rendir a Jesucristo, para que Él entonces se glorifique en esas labores naturales. Muchas veces se dice que la mayoría de las veces que ejercemos labores dentro de su obra, muchos son naturales, que han sido consagradas, rendidas a los pies de Jesucristo. No hay un don de música. No, eso no es un don, es un talento, amén, musical. No hay un don de cántico, no, eso es un talento natural que algunas personas poseen. Asimismo, de hacer diferentes cosas que tienen una facilidad y esa habilidad para realizar esa labor que se necesita hacer. Y es lo que entonces cada uno pone a los pies de Jesucristo, pone a la disposición del Señor. Señor, como decía el cántico que hicimos unos minutos atrás, decía, en totalidad a ti que rindo alma y corazón. Me entrego, Señor, úsame como tú lo quieras hacer. O sea, los dones espirituales son dados por el Espíritu y Él nos prepara y nos capacita para poderlo realizar. Los talentos naturales y habilidades son dados por Dios en nuestro momento de formación, en nuestro nacimiento, en nuestro crecimiento. Ya viene dentro del paquete, como dicen por ahí, ya viene dentro del ADN, que ahí están todos los códigos, según los expertos en esto. En el ADN están todos los códigos, todas las medidas de lo que somos nosotros, nuestra estatura, nuestro color de pelo, de ojo, nuestras manos, lo largo que van a ser nuestros pies, todo. Dice que está codificado ahí, y eso es lo que los científicos quieren estar trabajando para alterar. Miren, haciéndose el papel de lo que le corresponde a Dios, alterar el ADN de las personas porque sea otra cosa que no es la que está ahí determinada. Y es ahí donde los científicos pues se están yendo
más allá porque no tienen el temor delante de Dios. No tienen temor de Dios, ni tampoco normalmente no creen en la existencia de Dios. Ellos se están haciendo el papel de Dios. Ahora, todo el Señor lo puso ahí, donde cada uno realizamos diferentes labores. Esa es la parte donde en Mateo capítulo 25, del versículo, me parece que el 14, 15, por ahí en adelante, habla de la parábola de los talentos. Hay una parte que habla sobre lo que es la administración del dinero económica delante del Señor, y también habla del talento, de lo que es nuestras destrezas naturales que ponemos al servicio del Señor. Para todas, el Señor nos va a pedir cuenta, tanto para los dones espirituales como nuestros talentos naturales. Y es importantísimo entender que, Señor, tú me has dado esto para ahora yo ponerlo al servicio tuyo. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Y entonces algo yo puedo hacer, algo yo tengo para ponerlo al servicio del Señor. Y es interesante, como dice el último versículo que leímos ahí la semana pasada, de Primera de Corintios, como dice ahí en los versículos ahí escritos, el capítulo 15, versículo 58, después que viene dando una serie de detalles sobre lo que son los dones espirituales, sobre cómo servimos al Señor, sobre cómo en nuestra vida ahora en el Señor, termina diciendo, porque no es en vano, no es tiempo perdido, no es nada inútil. Eso es lo que significa. No es en vano todo lo que hacemos para el Señor. No es en vano ni es tiempo perdido, porque recompensa vamos a tener por todo aquello que hacemos para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que es importantísimo entender, Señor, ¿qué yo puedo hacer por ti? ¿Cuántas cosas no hacemos para lo que es lo secular, para lo que es del mundo? ¿Cuántas cosas no hacemos de nuestras capacidades naturales para emplearlas? Sí, se necesita trabajar, se necesita hacer esas labores y el Señor nos ha dado esas capacidades, pero ¿cuánto no invertimos en las cosas que son para el mundo? Si así mismo lo invirtiéramos para el Señor, seríamos más que bendecidos. Amén. Si diéramos al Señor el tiempo que Él requiere y poner a su servicio nuestros dones y nuestros talentos, seríamos más que bienaventurados, seríamos más que bendecidos de parte del Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a entrar hoy en lo que es el mensaje para hoy. El tema, el título, la serie es Los Últimos Tiempos. El título de hoy, el tema de hoy, de este mensaje, es me voy, ¿pero qué? Pero volveré. ¿Cuántos habían escuchado esa frase anteriormente? Amén. Me voy, pero volveré. ¿Saben que se hizo famosa esa frase para los años 40? ¿Cuántos estaban por ahí por los años 40? Bien, yo tampoco. Mi papá me lo contó a mí. Y lo que voy a decir ahora es porque él me lo contó. Él no dejaba nada que no me contara. Entonces, decía que en los años 40, para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿saben de verdad? Segunda Guerra Mundial. Pero muchas de ese tiempo, con el paso de los años, las nuevas generaciones, muchas cosas pues se han ido quedando atrás y eso no se está enfatizando. Pero se dice que en los años 40 había un general de Estados Unidos dentro de la guerra, había guerra en diferentes puntos, y que se llamó Douglas MacArthur. Lo sabemos, ¿verdad? Douglas MacArthur. Ustedes también estaban por ahí. Entonces dice que él fue un general, tremendo general de una parte del ejército de los Estados Unidos. Y su labor estaba hacia el área de Asia. Entonces, se dice que
él fue a hacer guerra contra los que tenían bajo su poder a las Filipinas, pero falló, fracasó, fue derrotado él. Y una de las cosas que sí que él dijo fue: me voy, pero volveré. Y se parece que hizo nuevas estrategias, se preparó bien, y al siguiente tiempo volvió como él dijo. Él lo prometió y volvió. Y dice que ganó la guerra, pudo liberar a las Filipinas, y también ganó la guerra de otros países más que habían por los alrededores. Así es que se conoció ya a él y se hizo famoso por esa frase: me voy, pero volveré. Aunque tuvo un fracaso, eso no le impidió volver a intentar y poder seguir con la meta que él tenía de ganar la guerra a esas otras naciones. Bien, ahora, hubo uno que lo dijo antes que él lo dijera, y lo dijo 2000 años atrás. ¿Quién fue ese? Jesucristo. Ese fue Jesucristo. Amén. Él mismo dijo a sus discípulos, ya cuando estaba ahí, en su momento casi final, en su último tiempo, le faltaban algunas horas nada más para ser arrestado y ser llevado para ser crucificado. Él le refirió esas palabras. Ahora, no es que aparece así, no vaya a pensar, pero es implícito. No es que aparece en la Biblia que el Señor, no, porque el Señor dijo, me voy pero volveré. No, Él no lo dijo así, pero es implícito. En las palabras que dijo, es como si hubiera estado diciendo eso. Me voy pero volveré. Pero antes de esto, quería traerle a manera de algo un poquito jocoso, en cuanto a los últimos tiempos. Dice, los últimos tiempos son los tiempos que vienen mucho después. Nosotros estamos viviendo en esos tiempos. Se dice, bueno, vamos a hacerlo como es la broma. Se dice que ahí aparece en escena la familia Díaz, después de haber cenado, entonces se comieron un rico flan, ¿verdad? Después de haber cenado. Se baja el telón, sube el telón, y aparece otra vez la familia Díaz comiéndose un rico helado. Baja el telón, sube el telón, y aparece la familia Díaz comiéndose un rico pastel o torta o bizcocho, como le llamen. Baja el telón. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llama la obra? Bueno, se llama Los Postreros Días. Los Postreros Días. Bien, así nosotros vamos a hablar ¿de quién? De los postreros días, pero no esos días, sino la Biblia los refiere. Mire, en Hechos capítulo 2, es ahí cuando Pedro se levanta a hablar y hablarle a la multitud que ahí estaba reunida ese día que se conoce el día de Pentecostés, la celebración de Pentecostés. Entonces Pedro le dice, porque así como dijo el profeta, citando un profeta de la antigüedad, dijo, porque en los postreros días. Entonces, en varios lugares de la Escritura también señala los postreros días, pero no tiene que ver con aquellos, la otra familia, no. En los días que van a venir después. Por eso quise usar los últimos tiempos, porque no se vayan a confundir con los postreros días. Entonces, los últimos tiempos. ¿Cuándo comenzó los últimos tiempos? Pues bien, vamos entonces a ver lo que nos dice la palabra del Señor. El Señor hablándole a ellos, como decía, en esa última etapa de su vida terrenal, antes de ser crucificado. Él los reunió en Juan capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, cuando dice no se turbe, no estén confundidos, ni tampoco estén turbados, no estén tristes. Ellos, ya el Señor los había estado preparando para decirle, porque yo voy a ser arrestado, voy a sufrir, voy a padecer y voy a morir.
no le había dicho cómo, pero sí le había ya anunciado de antemano en varias ocasiones que iba a morir. Y en este último momento ellos sabían, ya sospechaban que estaban llegando a esa etapa final de la vida de él. Y ahí donde entonces, que él conoce los corazones de cada uno, lo que pasa por nuestra mente, le refiere estas palabras: no se turben, no se confundan, no se dejen que otras cosas vayan a quitarle lo que es principal para ustedes, porque estas cosas van a suceder. Si creen en Dios, porque ellos tenían una fe puesta en Dios, ahora crean en mí, porque el Señor le dijo: creen en Dios, creen en mí, porque Jesucristo también es Dios. Amén. Y es ahí aquellos que niegan la deidad de Jesucristo, es ahí donde Él se los confirmó a ellos. Yo nunca les he mentido, yo nunca he sido falso en las cosas que le he enseñado, siempre le he hablado con la verdad. Si creen en Dios, como ellos manifestaban, ahora también manténganse firmes, no se dejen turbar, sigan creyendo en mí, como hasta ahora lo han hecho. Todavía en algunos no estaban totalmente convencidos. Ahora, ¿qué continuó el Señor diciendo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, si así no fuera, ahí vemos el Señor hablando siempre con la verdad. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Así que yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese lugar que el Señor fue a preparar para cada creyente, cada vez que alguien se convierta al Señor, le entrega su vida al Señor, es lavado con su sangre, es cambiado, es transformado una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo, ya esa persona, el Señor le va a preparar su lugar. ¿Qué lugar es ese? Donde nosotros vamos a residir y vivir por toda la eternidad. ¿Cuántos creemos lo que dice la palabra? Amén. Amén. ¿Saben qué? ¿Por qué es importante mantengamos unas convicciones en la palabra? Porque gente puede confundirnos y turbarnos, y sobre todo que hay muchos tipos de religiones que tienen otro tipo de creencias, ideologías, no conforme a la Escritura, y aquellas que son sectas, que también todos son herejes, porque distorsionan la palabra del Señor. Ahora, el Señor lo dijo claro: yo voy a preparar. A veces pensamos que esto es como si fuera un cuento de hadas. ¿Cuántos sabemos de los cuentos de hadas, verdad? De cuentos de fantasía. Y vivieron felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero esto es la verdad de la palabra del Señor. Y debemos de tener firmes nuestras convicciones en lo que la Escritura nos enseña. Dice, si no fuera así, si eso no fuera cierto, yo se lo hubiera dicho, que eso es una invención de algo. No, dice, voy pues a preparar ese lugar para vosotros. Esa es la parte donde sacamos lo que es esa palabra de me voy, pero volveré. El Señor le está diciendo, ahora Él se iba, yo me voy y voy a preparar lugar para ustedes. Le estaba animando, motivando, ayudándoles a que ellos no se sintieran turbados, no se desesperaran, no se sintieran tristes. Miren, yo me voy a ir porque me tengo que ir, pero les voy a preparar un lugar allá arriba en los cielos, en la casa de mi Padre, que hay muchas moradas. Yo voy a preparar unas para ustedes, para cada uno, porque ustedes son mis seguidores. Y todo creyente en Jesucristo, el Señor le tiene una morada preparada. Hay versiones que dicen una mansión. ¿Qué nos gusta más? ¿Una morada o una mansión? Pues claro, una mansión. Por eso es que la gente pues le prefiere decir una mansión, porque el Señor lo que nos da en grandeza, ¿verdad que sí? Pero no aquí en esta tierra, donde estemos con Él en el cielo. Amén. Mateo 6:19, lo dice claro: nuestras riquezas, nuestros tesoros no están aquí en la tierra, nuestros tesoros están con Jesucristo allá arriba en los cielos.
Y eso es importante entenderlo. Vivimos acá con lo necesario para cada día, de la manera en que el Señor nos provee, pero no podemos ponernos nuestra mirada aquí en la tierra, sino nuestra mirada debe estar arriba en los cielos. Y es donde el Señor nos promete que vamos a pasar la eternidad con Él. Ahora dice, y si me fuere, ahí está, Él se iba a ir, si me fuere y os preparare lugar, ¿qué Él va a hacer luego? Vendré otra vez. Me voy, pero volveré. Y si me fuere y preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Por eso dice, los tomaré a mí mismo. Me los voy a llevar, porque ustedes me pertenecen, ustedes son míos, ustedes son mi iglesia, ustedes son mi cuerpo sobre esta tierra, para que donde yo estoy, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estar juntamente con Él. Mateo 28, 20 dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Pero cuando ya no estemos en esta tierra, Él dijo, ahora donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo. Mientras estamos en esta tierra, ¿quién está con nosotros? El Señor. Cuando ya no estemos en esta tierra, ¿dónde vamos a estar nosotros? Con Jesucristo allá arriba en los cielos. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ese es el primer anuncio que está descubriendo aquí el Señor de lo que hay allá arriba en el cielo. Esto era algo oculto, secreto, no conocido en la antigüedad. El Señor lo está revelando y se lo está revelando a sus discípulos, a sus apóstoles, para que ellos así lo entendieran y siguieran corriendo la voz, hasta que quedara escrito, y ahora lo tenemos todos, los creyentes, aún los no creyentes, porque la palabra de Dios es para todos. Ese es el punto clave, que nosotros ya de antemano, cuando salgamos de este mundo, sabemos para dónde vamos. Amén. Y eso es importantísimo entenderlo. Y esa es la esperanza de gloria. Eso es lo que nosotros, por eso estamos dispuestos a sufrir y padecer por la causa del nombre de Jesucristo, porque sabemos lo que nos espera después de esta vida. Por eso es importante entender, no podemos poner nuestra base, nuestro cimiento firme sobre esta tierra, porque esto va a concluir un día. Tenemos que poner nuestros cimientos arriba en el cielo con Jesucristo, porque ahí es donde estaremos por toda la eternidad. Amén. ¿Cuántos van a estar ahí en ese lugar? Amén. Dale la gloria al Señor. Entonces Él está haciendo la promesa y le está haciendo una revelación que no se conocía. Hay moradas allá arriba en la casa de mi Padre y yo estoy preparándolas. Y yo voy cuando las termine y ya todo se complete, yo voy a venir y me los voy a llevar a ustedes. Ahora, aunque Él se lo estaba diciendo a los discípulos en ese momento, los discípulos iban a fallecer, iban a morir, iban a perecer en esta tierra, pero están ante la presencia del Señor. No todavía en ese lugar va a ser para la parte final, pero el Señor lo estaba dando por un adelanto. Nosotros, cuando el Señor dio esta palabra, estaba anunciando el rapto. Eso es lo que se conoce como el rapto. El rapto es aquello que el Señor dijo que iba a venir, los iba a tomar y se los iba a llevar. Eso no es otra cosa que el rapto. Ahora, ¿qué es el rapto? Bueno, el rapto, hay personas que discuten y se oponen a lo que es rapto, porque en la Biblia en ningún lugar habla de rapto. Pero sí, el rapto es una realidad y debemos de tomarla de esa manera y debemos de creerla. Aquí, aunque no dice el rapto, el Señor está diciendo, yo volveré y los tomaré
y me lo voy a llevar. Él nos va a llevar con él. Mire, dice en la Escritura, aunque no dice la palabra rapto, pero lo pone de otra manera, lo vamos a ver más adelante, pero quiero darle este adelanto. La palabra que se usó en la Escritura para rapto, no dice rapto directamente, pero la palabra que se usó en el griego es la palabra arpazo. Arpazo con H al principio, no arpazo, sino arpazo. O sea, no es que vamos caminando poco a poco, al paso, no, es arpazo. Entonces, esa palabra en el griego significa llevarse a alguien, levantar a alguien, secuestrar a alguien, arrebatar a alguien. Eso es lo que significa la palabra arpazo en el griego. Entonces, cuando el Señor dice que me lo voy a llevar, ¿qué Él está haciendo? Él nos está levantando, Él nos está transportando, Él nos está raptando, Él nos está secuestrando. Y es los mismos términos que lo que significa la palabra rapto. Es tomar a alguien y llevárselo con él. Cuando una persona es secuestrada, es raptada, eso es lo que significa. Se llevó a esa persona y se lo llevó a esconderlo en un lugar donde nadie sabe y hay que empezarlo a buscar. Es el mismo principio de tomar a alguien y ocultarlo o llevarlo a otro sitio. El Señor está diciendo, yo vendré y los tomaré y me los llevaré para que donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo otra vez. Amén. Entonces es importante entenderlo. Mire, está la palabra griega arpazo y está la otra palabra latina. Cuando se tradujo la Biblia del griego al latín, eso sobre muchos años atrás, se tradujo la palabra en latín arpazo, se tradujo como arpio o rapio o raptus. Tanto rapio como raptus, cuando se traduce al español, ¿qué estamos diciendo? Rapto. No es otra cosa que rapto. Pero no se puso rapto, sino que se puso arrebatar o llevarse una persona hacia el cielo. Cuando vamos a hablar con alguien de lo que discute, que no, porque en la Biblia no dice la palabra rapto, usted le dice, ¿y tú crees en el milenio? Oh sí, pues tampoco la palabra milenio no aparece en la Biblia. La palabra milenio, si lo buscan en toda la Biblia, no aparece. Pero dice que vamos a estar con Cristo y va a reinar ¿por cuánto tiempo? 1000 años. Por 1000 años. Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? La misma palabra Biblia no aparece ¿dónde? En la Biblia. Oh, porque sí, porque está en la Biblia. Pero ahí no dice en ningún lugar en la Biblia que esto se llama Biblia. Se llama la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras. Pero Biblia es el nombre que se le da porque son muchos libros. Y la palabra Biblia, que viene del griego, que es biblos, significa colección de libros o muchos libros juntos. Y por eso se le llamó la Biblia. Amén. Entonces, la palabra rapto no aparece directamente porque cuando tradujeron no la pusieron rapto, pero pusieron otras palabras que simbolizan y significan lo mismo, que vienen de la palabra griega arpazo y vienen de la palabra latina rapio o raptus. Amén. ¿Está esto claro? Entonces, vamos a ver el primer punto. Hoy vamos a tocar este primer punto. Son 3 puntos sobre este primer mensaje, me voy pero volveré. Hoy no vamos a tocar más que el primero, porque yo sé el tiempo no da, y es bueno solamente recibir una parte, poderla tener, asimilar, para luego seguir añadiendo más. Si damos mucha información, al final se nos olvida todo. Así que hoy vamos a hablar sobre el primer punto, regresando al cielo. Ese es el título del primer punto. Dice así. Y en Hechos capítulo 1, versículo 9,
Dice, y habiendo dicho estas cosas, estamos en el momento cuando el Señor está subiendo al cielo. Cuando empezamos a leer el libro de Hechos, el Señor le está dando las últimas instrucciones a los discípulos. Y ya cuando llega este versículo, el 9, ya entonces dice, y habiendo dicho esas cosas, esas instrucciones que él le dio, entonces ellos viéndolo fue alzado hacia el cielo. Ahí es donde él se estaba despidiendo de ellos. Ahora, en el versículo 3, en Hechos capítulo 1, el versículo 3, dice que el Señor Jesucristo, luego que resucitó, dio señales, muestras de resurrección que no dieron lugar a dudas. Dice señales indubitables. Indubitables. Esa es la palabra para hoy domingo, que no lo usamos de lunes a sábado. Indubitable. ¿Qué es indubitable? Que no hay lugar a dudas. No hay lugar a decir, no, eso es otra cosa, no. Muestras indubitables de que él había resucitado. Dice, y estuvo desde que resucitó hasta que fue levantado al cielo, estuvo 40 días sobre la tierra. Así es, desde el domingo en la mañana que el Señor resucitó hasta que pasaron 40 días, él estuvo sobre la tierra. Se aparecía y se desaparecía. Estaba un tiempo con los discípulos, los apóstoles, y luego los dejaba. Y volvía en otra ocasión, dice, enseñando y llevando su mensaje a todos ellos, dando todavía las últimas instrucciones. Y es ahí donde ya terminó sus instrucciones, en ese último día, y ahí donde dice, ahora fue levantado hacia el cielo, y ellos viéndolo, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Tan pronto, no fue que él se fue en una nube, subiendo y subiendo, atravesó una nube, y cuando ya atravesó la nube, dejaron de verlo. Ahora, imaginémonos nosotros acá, en ese momento, o sea, el Señor, una vez que resucitó, él rompió todas las leyes de la física y rompió la ley de la gravedad. Él aparecía, se desaparecía, atravesaba paredes, iba y venía cuando quería. También, ¿sabe qué? También se sentó con ellos en esos 40 días, habiendo resucitado, se sentó a la mesa y comió con ellos. Y ahí donde él les decía, mírenme, tóquenme, yo no soy un fantasma, porque yo pensaba que era un fantasma. Y tóquenme, y tienen algo de comer. Vamos, se sentó a la mesa y comió con ellos. ¿Cómo esto es posible? Porque es el nuevo cuerpo que asumió Jesucristo para la eternidad, un cuerpo eterno. Pero saben una cosa, según dice Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 2, dice, y nosotros le veremos, cuando estemos ante el Señor, le veremos tal y como es Él. Y nos dice, cuando el Señor se manifieste, o sea, en ese momento está hablando del rapto, cuando el Señor se manifieste y venga por su iglesia, dice, nosotros le veremos a Él tal y como es Él, y no solamente lo vamos a Él a ver tal y como es Él, sino que dice, y seremos semejantes a Él. Tendremos un cuerpo semejante al de Jesucristo. Démosle la gloria al Señor. Amén. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros no podemos perder, esa visión y convicción del Señor. Que un día ya no vamos a tener este cuerpo que es totalmente destructible. Vamos a tener un cuerpo indestructible que va a ser por toda la eternidad. Y ahí cuando entonces
Imaginémonos esa escena, cuando el Señor va subiendo y subiendo y subiendo, y ellos mirándolos así, y mirándolo, y mirándolo, y mirándolo, y mirándolo, hasta que se desapareció. ¿Saben qué? ¿Cómo nos hubiéramos quedado nosotros? Como se quedaron ellos. Así. Ellos estaban perplejos. Ellos estaban espaciados. Se quedaron así. Se quedaron anonadados. Hay una isla que es pequeñita y le dicen el Lembao. Se quedaron en el Lembao, mirando hacia el cielo. Yo no sé cuántos conocen esa palabra, pero pregúntenle a los que son de esa isla. Le llaman el Lembao. Es cuando yo busqué esa información, porque uno la usaba sin saber y a veces que... Y esa información, eso significa una persona que se queda como que se desconecta de todo, se desconecta de los sentidos que tiene y se queda así. Bueno, algunos le llaman el limbo. Vamos entonces a aceptarlo también, en el limbo. Entonces, ellos cuando subieron al cielo se quedaron, él subió al cielo, ellos se quedaron de esa misma manera, como si fuera petrificado, ¿verdad? Como que ya perdieron todo el sentido de todas las cosas. Imaginémonos ver una persona que se levanta así solito y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue hasta que se desaparece a través de las nubes. Pues eso le sucedió a ellos. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice después. Dice, y estando ellos con los ojos puestos, se quedaron ahí. Entre tanto que él se iba, dice, he aquí se pusieron junto a ellos, ¿quiénes? Dos varones con vestidura blanca. Ahí dice varones, dos ángeles que se habían materializado. Y ellos ahora entonces los podían ver como dos personas. Dos varones con vestiduras blancas. Esto nos recuerda quiénes son esos dos varones, esos dos ángeles. Cuando leemos Lucas 24:4 y Juan 14, el capítulo 14, versículo 12, dice que cuando entraron las mujeres que fueron a ir a la tumba, ¿verdad? Ellas iban preocupadas. ¿Quién iba a remover la piedra? Pues bueno, esos ángeles se encargaron de remover la piedra. Y dice, cuando ellas entraron y miraron la tumba, estaba vacía, no estaba el cuerpo, pero habían, dice, dos varones vestidos de blanco, dos ángeles allí que le dieron la buena nueva. Él no está aquí, él ha resucitado, como él lo prometió. Esos mismos dos varones ahora se le aparecieron a ellos y hablaron con ellos. ¿Qué fue lo que le dijeron? Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, porque ellos eran de la provincia de Galilea, como decir, eran del estado de Georgia, ¿verdad? Algo así. Dije, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? O sea, porque se sabía que ellos estaban mirando al Señor irse, pero se quedaron ahí, se quedaron así, sin moverse, sin ir para ningún lado. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos sabemos que él va a volver? Amén. Y eso es parte de lo que es la fe del creyente. Amén. Ahora, él fue al cielo y ellos lo vieron, fueron testigos de su resurrección, fueron testigos de que él subió al cielo, fueron testigos de lo que le dijeron esos dos ángeles, que él iba a volver en una ocasión, no dijo cuándo, pero que iba a regresar. Ese fue el motor en ellos de que tenían esas claras convicciones. No importaba si luego ellos predicando los amenazaban. En muchas ocasiones los tomaron presos, los arrestaron. En otras ocasiones los metieron a la cárcel, le prohibían que siguieran predicando en ese nombre, que él ya no existía, que él murió, pero ellos seguían insistiendo que él había resucitado y estaba vivo. Le latigaron, lo golpearon, le volvieron a amenazar hasta con muerte. ¿Y qué hacían ellos?
seguían predicando el nombre de Jesucristo. Porque ellos fueron testigos oculares de la resurrección y también de su ascensión al cielo y la promesa de que Él, como les había dicho, yo me voy, pero volveré y los tomaré a mí mismo. Ahora, cuando está hablando ahí, escuchen bien, cuando está hablando ahí, que dice, así como la habéis visto ir al cielo, así mismo Él vendrá. Y cuidado, aquí está hablando de la segunda venida del Señor. Ahí es que está la diferencia. Está el rapto y luego viene la segunda venida de Jesucristo. El rapto no es la segunda venida de Cristo a esta tierra. En el rapto, Cristo va a llegar hasta donde se desapareció. Lo vamos a ver la próxima semana, pero de un poquito de adelanto. Va a llegar hasta las nubes, se va a quedar en la nube, como Él dijo, y yo desde ahí los tomaré y me los voy a llevar. Cuando venga la segunda venida, que es 7 años después del rapto, más o menos, el tiempo de la gran tribulación, entonces al final de la gran tribulación Jesucristo va a aparecer y va a venir con todos nosotros los que estamos con Él en el cielo, para Él tomar posesión de la tierra y reinar sobre la tierra durante 1000 años. Y dice, y nosotros, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice, y nosotros estaremos con Cristo y reinaremos juntamente con Él. Él dijo, tan pronto yo los lleve conmigo, estarán conmigo para siempre. No nos vamos a despegar de Él, ni Él nos va a abandonar. Nos vamos con Él arriba y cuando Él venga nos va a traer a nosotros. Y el tiempo de los 1000 años estaremos con Él. Y cuando termine los 1000 años estaremos con Cristo en esas mansiones celestiales por toda la eternidad. Dale la gloria, Señor. Entonces, hay mucho y ahí es donde está el error. Por eso hay gente que no cree en el rapto. Porque ahí es donde está el error. Y confunden con la segunda venida de Jesucristo. Por eso cuando leemos dice, y cuando vendrá el Señor, y cuando el Señor venga, y cuando el Señor vuelva, hay que leer el contexto claro. ¿Qué es lo que se refiere de cuando el Señor vuelva, cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese? ¿A qué se refiere? Hay que leer bien el contexto. Porque en unas ocasiones está hablando del rapto y otras ocasiones está hablando de la segunda venida de Cristo. Los judíos pensaban que Jesucristo, cuando vino como Mesías, venía a reinar 1000 años sobre esta tierra, como estaba escrito en las profecías del Antiguo Testamento. Ellos no entendieron que Él venía primero para establecer un reino, pero un reino espiritual. Luego, cuando venga en su segunda venida, va a establecer su reino, su gobierno sobre esta tierra por 1000 años. Jesucristo reinando desde Jerusalén y nosotros juntamente con Él. Así que no confundamos, esperemos el rapto. Amén. Esperemos el rapto, que va a suceder en cualquier momento. Vamos a hablar un poco más de eso en detalle la semana próxima, pero el rapto es Cristo llevándose a la iglesia. La segunda venida, Cristo viniendo con la iglesia. Y cuando estaban en ese lugar y los ángeles estaban en el monte de los olivos, en ese momento el Señor se despidió, fue levantado al cielo desde el monte de los olivos, el mismo lugar cuando Él fue arrestado y fue llevado a ser crucificado. Es el mismo lugar donde Él le dijo, quédense aquí y oren. Y ellos a veces, pues, el sueño los venció y le dijo, no habéis podido ni siquiera velar 1 hora conmigo. Es el mismo lugar donde Él iba muchas veces a hablar con ellos y a orar con ellos.
De ahí fue que el Señor subió al cielo desde el monte de los olivos. Y dice Zacarías, el libro de Zacarías, los estudiantes del curso de discipulado, el libro de Zacarías, el capítulo 14, los primeros 5 versículos, dice que cuando Él venga, ahí es que está la confusión con los judíos, no entendían qué tiempo era cada uno, pero dice cuando Él venga, pisará físicamente, literalmente, el monte de los olivos, de donde el mismo Él salió, cuando venga en su segunda venida, no en el rapto, pisará el monte de los olivos y el monte de los olivos se abrirá y ahí entonces Cristo tomará posesión de la tierra y nosotros juntamente con Él por 1000 años de reinado sobre toda nación. ¿Cuánto vamos a estar ahí en ese tiempo con Jesucristo? Porque nos vamos con Él, pero volveremos juntamente con Él. Así que me voy, pero yo volveré, dijo el Señor. Démosle la gloria una vez más a Él. Y vamos entonces